Hola, ¿qué tal, amigos de Dialecticus? Este es el cuarto capítulo. Ya saben ustedes de qué se trata y de las definiciones me las voy a omitir en esta ocasión, porque quiero presentarles directamente a nuestra invitada de hoy. Es una persona que tiene una gran experiencia y un profundo conocimiento sobre los temas sociales, sobre temas de desarrollo. El objetivo de esta conversación con Ana María de la Parra, quien es especialista en diseño e implementación de políticas públicas centradas en las personas. Vamos a referirnos a qué es la justicia social, qué son los temas de capacidades, qué entraña un enfoque de personas en temas de desarrollo. Ana María, más conocida como Anuki por sus amigos, es una consultora especialista en diseño, implementación y evaluación de proyectos centrados en las personas. Cuenta con estudios de maestría en desarrollo social práctico por la Bartlett Development Planning Unit de la Universidad College of London, licenciatura en Relaciones Internacionales del ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Esto lo tengo que explicar porque nos ven hasta la Patagonia. Ana María también tiene estudios especializados en monitoreo y evaluación participativa para rendición de cuentas y aprendizaje, análisis de contribución para evaluación de impacto del Institute of Development Studies de Sussex, prácticas de sostenibilidad en la Universidad de Stanford, creación de políticas públicas globales del British Council, mediación de conflictos comunidad-empresa en entornos complejos por el CIDE, una institución mexicana, y el Banco Mundial, evaluación de impacto social y consulta indígena por Flaxo, etc. Ella ha trabajado en más de 17 países en todo el mundo, ha colaborado en más de 60 proyectos para organismos como el USAID, la GIZ, la Cruz Roja Alemana, CRS, Amnistía Internacional, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y múltiples universidades en Reino Unido y Estados Unidos. Y también ha colaborado en un proyecto donde nos conocimos como colegas el año pasado y a inicios de este. Por eso tengo yo el placer de presentarla y decirle a Ana María bienvenida. Es un honor que nos hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias, César. La verdad estoy muy contenta de poder estar aquí y tener una conversación contigo así interesante sobre esos temas. Pues de entrada me gustaría un poquito nada más entrar a hablar de qué significa desarrollo y qué significa desarrollo social, porque creo que es muy importante rápidamente ver del marco desde el que vamos a tener la conversación del día de hoy, ¿no? Y en sí, desarrollo significa tener una buena experiencia de vida, un buen cambio, ¿no? Y desarrollo social es cualquier cambio que te lleva a aumentar tu bienestar. Entonces, cuando hablamos de desarrollo social, estamos hablando de que se puede aplicar en una política pública, se puede aplicar en un programa a través de una organización internacional, pero también puede ser una perspectiva que se trabaja desde una empresa, desde las personas que trabajan contigo, desde proveedores que tienen que ver con las actividades económicas que desarrollas, y simplemente es pensar en acciones que van a generar un buen cambio y van a contribuir a tener mayor bienestar y una mejor experiencia de vida, ¿no? Entonces, ese es como el marco base desde el cual estoy platicando el día de hoy. Me parece bien bueno tu aproximación. Creo que siempre es bueno también comenzar con estas definiciones o con qué estamos entendiendo por estos conceptos. La justicia social, creo que en los últimos años y recientemente en algunas experiencias electorales en América Latina ha comenzado a ser también un espacio de crítica en Europa también. Se cuestiona, sobre todo por sectores más liberales,
recientemente, donde se dice que aquí no hay ni justicia ni es social, sobre todo por los resultados que se han tenido, eh, particularmente en América Latina, donde no avanzamos en progreso social o en justicia social, a pesar de que hay políticas que se han definido así. Recuerdo a un maestro en políticas regionales en la CEPAL que decía que América Latina nunca ha tenido ninguna política de nada, porque siempre han estado interrumpidas, nunca las hemos logrado implementar como dice el manual o como dice la teoría. Entonces, bueno, comencemos por ahí, me parece muy bien, empecemos a desmenuzar estos conceptos y estas definiciones. Justicia social, ¿qué es, por favor? Claro que sí. Bueno, a mí me gusta trabajar el tema de justicia social desde dos perspectivas principales. Una es de una académica que se llama Marion Young y la otra es de otra académica que se conoce, bueno, su apellido es Fraser, que tienen dos enfoques que se me hacen muy interesantes. El primero, el de Young, lo que dice es que la justicia social va mucho más allá de la redistribución de la riqueza. Muchas veces se entiende justicia social por este tema de redistribuir la riqueza entre todas las personas y ella señala que es importante ampliar un poco el entendimiento a que más bien hay que reconocer que siempre van a haber sesgos de quienes representan, o sea, porque hay un tema de identidad, de quién es mi grupo, quién se parece a tener mi experiencia, quién comparte mi ideología, ¿no? Y eso pues siempre se va a reflejar en quien está representando y nunca, aunque sea una democracia, una persona va a representar a todas las personas que son parte de una comunidad. Entonces, ella lo que dice es que más bien la importancia está en la rotación, en la representación, porque de esa forma diferentes perfiles son los que se están tomando como mayormente prioritarios. Claro, estamos hablando en un escenario en donde no nos estamos yendo como a extremos destructivos, ¿no? Pero cuando hay esta rotación, pues se va representando diferentes intereses y a lo largo del tiempo a todo mundo le va tocando un espacio de representación y eso es lo que te puede ayudar a una redistribución mucho más integral, no solo de la riqueza, sino que también de los enfoques, el tipo de decisiones que se toman, que se priorizan, porque al final de cuentas, tanto el dinero como el tiempo para un gobierno, por ejemplo, es limitado, ¿no? Y hay que priorizar por dónde se empieza, ¿no? Y esas variaciones en lo que es prioritario y para quién se deben, o sea, se van redistribuyendo y diluyendo en el tiempo para poder representar a una mayor cantidad de personas. Entonces, ahí hay una primera idea un poco disruptiva, ¿no? De qué es la justicia social y cómo es más bien un proceso a largo plazo en donde se van dando estos espacios y que además ayuda a no perpetuar inequidades en oportunidades, en acceso, en distribución también de riqueza, obviamente, pero como uno de los elementos, no como el único enfoque de justicia social, ¿no? Y luego, por el otro lado, en la parte de Fraser, que ella sí habla más en temas de política pública, pero que una vez más, estos conceptos se pueden adecuar a cualquier entorno en donde se está trabajando con grupos de personas, habla de la paridad de la participación, en donde se deben buscar espacios para que la mayoría de los perfiles que son parte del grupo que va a ser afectado por una decisión, puedan participar de esas decisiones, puedan opinar qué es lo que es relevante e importante para ellos y cómo viven su experiencia en cuanto, por ejemplo, en una ciudad, ¿no? O en el acceso a la educación o a la salud, o etcétera. Y cuando no se puede lograr que esas personas directamente participen, entonces buscar que sí haya una representación y consideración que sea constructiva y focalizada a grupos que históricamente han sido marginados, ¿no? Aquí algo que es también como súper importante es que no porque se esté abriendo una conversación a que haya representación de diferentes perfiles, es que solo se va a hacer lo que la gente diga, o sea, son procesos que llaman a un
una visión de coproducción de conocimiento en donde tienes a las personas técnicas, a las personas políticas, a las personas que viven las cosas y se va generando conocimiento que es relevante y pertinente al entorno y al contexto y a la problemática para que las decisiones que se toman verdaderamente tengan un impacto que mejore la calidad de vida de quienes están siendo sujeto de estas decisiones, ¿no? Entonces, no es el forzar a que esté todo el mundo, no es el hacer lo que solo diga la gente, es un balance donde se está buscando el tejer todos estos saberes en una, digamos, ahora sí que decisión hecha a la medida. Entonces, como que estos dos conceptos de justicia social son los que a mí me gusta usar de base para hablar de temas de desarrollo. Eso es un punto interesante el que estás planteando, porque lo que hemos visto en general o en la práctica común finalmente termina siendo en que hay unas diferenciaciones de los actores convocados a una conversación de este tipo, pero hay evidentemente unas circunstancias en donde no hay una igualdad de conocimientos, de manejo de información, de capacidades, etcétera. Entonces se termina convirtiendo en muchos de estos espacios en una forma de validación de una política pública o en una forma de validación de algún proyecto, etcétera. Cuando no, algunos sectores sociales son cooptados o manipulados. Entonces, tiene que ver también con, como lo estás señalando, con cuestiones en donde se establezca una metodología y unas formas de participación que tengan esa apertura, pero no la encontramos, yo no la he visto, por lo menos en la implementación. Pero sin duda que es un enfoque que tiene que tener unos principios como la empatía, ¿no? Y el respeto por el otro. Bueno, sí, de entrada, pero además hay una cosa, y ahí sí diciéndolo como especialista en procesos participativos, parece que son muy obvios y que son muy fáciles y se necesita una verdadera especialidad para saberlos hacer de forma constructiva. Hay metodologías que se están trabajando y desarrollando constantemente y se están probando en diferentes escenarios del mundo. Yo tuve la oportunidad de, cuando hice la especialidad en monitoreo y evaluación participativa, justamente, aunque yo ya trabajaba con procesos participativos desde antes, en IDS en Inglaterra, son los académicos que están publicando las nuevas tendencias y nos decían, esta es la metodología, la estamos probando, pero si ustedes la prueban, mándenos retroalimentación para seguir afinando. O sea, es un tema de ir de lo académico a lo práctico y de estar de regreso, y hay mucha técnica detrás. Porque un proceso participativo muy fácil se puede corromper, muy fácil puede perpetuar esquemas de poder instalados en una comunidad que estaban desde hace mucho, y entonces no estás aportando al bienestar ni a la justicia social ni a nada. O sea, por ejemplo, cuando se dice, vamos a hacer un proyecto, entonces vamos a llegar a una comunidad a hablar con los líderes de la comunidad, ¿no? Ese es como, o sea, quienes representan son los líderes, vámonos directos con ellos. Esas personas, al ser líderes, ya tienen una posición de poder por encima de las demás personas de la comunidad. Y en muchas ocasiones puede ser que algunas de sus decisiones reflejen más sus intereses que los de la comunidad. Entonces, un acercamiento participativo debería buscar hablar con jóvenes, con mujeres con niños, con mujeres que trabajan, con personas de la tercera edad, con estudiantes, con no estudiantes, para que no se perpetúe la visión de quien ya se entiende como líder, y entonces no estás haciendo una redistribución de poder ahí, sino que estás ayudando a perpetuar lo mismo que siempre ha estado pasando, ¿no? Entonces, hay como muchos riesgos en este sentido, y por ejemplo, cuando trabajas en temas que pueden ser para retroalimentar un programa de largo alcance o una política pública, se tiene que entender que estos espacios no es irles a preguntar a las personas cómo se deben hacer las cosas, es investigar cómo es su experiencia respecto a una problemática para que entonces quienes son expertas en el tema diseñen una solución específica para la problemática que los diferentes perfiles o en general una comunidad está viviendo. ¿Me explico? Porque si no, se están asumiendo, o sea, si tú le das
todo el poder de decisión a una comunidad, que en algunos casos hay personas que lo defienden y es pertinente. Yo en muchos casos puedo decir, bueno, si no hay ese conocimiento técnico, ¿cómo van a poder decir cómo quieren que se hagan las cosas? Por eso hay gente que estudia igual como lo que yo estoy argumentando de las partes participativas, ¿no? Pero también el técnico lo está viendo desde su propia cosmovisión, desde lo que asumes que debería ser y cómo se vive. Y hay muchas cosas detrás que no se entienden. O sea, puedo dar un par de ejemplos específicos en donde este tipo de supuestos llevan a que al final el programa, la política pública, el proyecto, la inversión no funcionan y se siente como que la inversión no sirve de nada, el impacto no fue, se perdió muchísimo tiempo, se quitan las ganas de querer seguir invirtiendo en cosas que consideran a la comunidad, pero justamente es porque no hubo un diagnóstico metodológicamente apropiado para identificar cuál es la problemática y entonces ahora sí el expertise se aplica de acuerdo a lo que se entendió. Eso es interesante porque finalmente muchos de estos procesos participativos en general tienen que ver con que surgen desde grupos de poder o con poder, por ejemplo, el Estado o un gobierno local o una gran empresa que quiere desarrollar un proyecto en cierto lugar y necesita de la participación o de la consulta y la opinión de las personas. Por eso es un proceso que generalmente y está esperando un resultado, y el resultado es que la comunidad les diga que sí y les salga lo más barato posible. Por otro lado, hay circunstancias sociales en donde eh, la comunidad se da unas dinámicas de participación. Estoy pensando, por ejemplo, en las cooperativas o en toda la economía social y en la innovación social, en donde las personas se han organizado para tener unos procesos de desarrollo comunitarios en donde pero ahí ya se da una dinámica mucho más horizontal, pero para lo que estamos acostumbrados a ver es otra cosa. En México se ha discutido y se va a seguir discutiendo eternamente el tema del desarrollo, de los rezagos en desarrollo, perdón, de la zona sur de México. Recuerdo cuando llegué a México hace como unos 20 y tantos años, y a inicios del 2000 estaba el gobierno de Vicente Fox, recién estrenado, y aparece un estudio que me pareció muy interesante, de Santiago Leiry y Georgina Kessel, los debes ubicar, con un título muy poético que se llamaba El Sur también existe, pero en realidad era un estudio econométrico y aburrido de cómo el Estado mexicano, a través de una serie de políticas públicas de determinación de precios, de establecimiento de subsidios cruzados en beneficio de ciertas zonas, finalmente una cantidad de políticas públicas que terminaban perjudicando al sureste mexicano en lugar de facilitarle las cosas. Y entonces siempre hemos enfocado nuestra atención en qué es el libre mercado, en qué son los tratados de libre comercio con América del Norte, los que han beneficiado a los que estaban con mejores capacidades o competitivamente mucho mejor que respecto del sur mexicano. Entonces hay un contexto de políticas en donde finalmente la horizontalidad de los diálogos es mucho más fácil en las bases y porque persiguen un objetivo común, economía social, o situaciones que son de demasiadas asimetrías porque vienen desde posiciones de poder. Cuando digo posiciones de poder, tiene que ver más bien no con una cosa banal, sino que es el Estado el que dice voy a juntarme con la gente para que me digan que sí quieren esto, o un proyecto tal de un privado que sí, ¿verdad? Que sí quieren ustedes ser mucamas, camareros y lo que sea, y me dejan que yo desarrolle acá en esta playa un bonito resort. Entonces, todo eso finalmente, eh, esas asimetrías se terminan reforzando. Hay unas propias sinergias ahora por decirlo así, de la injusticia social. Y esa es una dinámica finalmente difícil de romper. Sí, pero o sea, solo falta voluntad de quien está dirigiendo el proceso para permitir que existan estos espacios y se utiliza esta información, este conocimiento como
una parte más del trabajo que se está haciendo. O sea, ¿a qué me refiero? Que cuando van a hacer un proyecto, una política pública, se hacen estudios de factibilidad legal, de factibilidad financiera, de factibilidad técnica, y entonces entran los abogados, las financieras, los arquitectos, los ingenieros, ¿no? La secretaría o la dirección general que está a cargo de lo que se está haciendo. Pues uno de esos insumos debería ser la parte del diagnóstico social, no como una consulta como se entiende. A mí me causa mucho conflicto cuando se habla de la consulta porque se ha corrompido mucho el término y se usa para tratar de argumentar que está la gente a favor, cuando debería funcionar justamente para entender cómo el proyecto se contextualiza de una forma que no solo no afecte negativamente a las comunidades donde se va a llevar a cabo, sino que incluso les ayude a vivir mejor, lo que yo hablaba al principio de que es desarrollo y que es desarrollo social, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una escalera de participación de un académico que se llama Arnstein, que esa la diseñó en 1969, ni siquiera es algo como reciente, y son 8 peldaños de participación ciudadana, ¿no? Que empieza desde la no participación y acaba con grados de control ciudadano, que es lo que digo cuando a veces son cosas como 100% participativas. En esta escala de 8, la consulta está en nivel 4, dentro de la dimensión de simulación. Se sigue entendiendo como una simulación de participación sustantiva. Digo sustantiva porque muchas veces nuestras leyes hablan del derecho a la participación, del derecho a opinar en las políticas que nos afectan, pero está en papel, no es algo sustantivo que verdaderamente puedas decir, yo participé y lo vi reflejado en una política, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de buscar. A mí me gusta mucho proponer para los proyectos, programas, empresas, quien sea con quien estoy trabajando, un nivel 6 de participación, que es de comunidad, que es en donde ya se está haciendo una coproducción, donde se entiende la pertinencia del contexto, qué es lo que se está necesitando, todos los tipos de perfiles que se puedan incluir, cómo se ven afectados por algo así. Y entonces la llegada, pues, tanto, pues, está bien, de la agenda de quien está a cargo, de las personas técnicas que traen expertise de cómo hacerlo, pero entonces vas combinando todas estas formas para sacar con una solución que además nos lleva a la siguiente cosa. No es replicable tal cual en otro lugar, porque no puedes asumir por más que el otro lugar va a tener las mismas problemáticas, cuando incluso en un mismo lugar a lo largo del tiempo, eso va cambiando. Y por eso también las políticas y los proyectos deben tener una flexibilidad adaptativa para seguir entendiendo cómo se modifican las necesidades y redirigir lo que ya se había pensado. Y este modelo, que es como mucho más dinámico, también podría ayudar a mitigar los riesgos que hay cuando hay un cambio de administración, no solo pública, sino en cualquier lado, que corta los procesos. Porque cuando hay una flexibilidad de seguir aprendiendo y retroalimentando con la situación, o sea, no es lo mismo quien empezó un proyecto y un mes después entró COVID. O sea, punto. Y ahí sí todo el mundo lo vivió y tienes que saber cómo adecuarlo. Y una vez más, existen métodos para hacer esto de forma constructiva y reconocer que este entendimiento es una entrada más de información en las variables que siempre se trabajan. No es por buena gente, no es porque quieras ser altruista, no es porque seas un hippie perdido de izquierda, no, es porque simplemente, hasta por conveniencia propia, tus recursos de tiempo y dinero se van a aprovechar mejor. Las personas lo van a percibir como algo que sí les está generando un cambio y los resultados van a ser más positivos en general. Estoy hablando, claro, sin considerar como cuestiones extraordinarias, ni tampoco hablando de que siempre va a haber a quien no le parezca ni nada, pero en general, ¿no? Se vuelve es más fácil que cualquier decisión se vuelva un tema de ganar para todas las partes que están involucradas. Y creo que ahí es en donde está la falla. O sea, se hace difícil porque hay una falta de entendimiento de cómo se puede aprovechar esto para beneficio de todas las personas que están involucradas y de voluntad para invertirle lo que se necesita para hacer un proceso serio
y no caer en procesos de simulación, que es lo que muchas veces caemos o vemos como resultado cuando no estamos involucradas en eso, ¿no? Claro, esto también tiene que ver como como con la posición de los actores, ¿no? O de la participación. Este rol del ciudadano, este empoderamiento de la ciudadanía, es también un ejercicio al que no estamos tan acostumbrados. Eh, la participación, o en mi experiencia de participación en mis espacios como en mi entorno inmediato, no sé, o estas reuniones de los padres de la escuela, de mi hijo, o con los vecinos, terminan siendo muy frustrantes porque más allá de que uno tenga una disposición y una apertura, pero es impresionante cómo se dan los procesos de renovación, desde los procesos de renovación de autoridades. A mí me ha tocado ver que a veces llegan a ser lo menos democrático que he visto en mi vida, o, o en fin, entonces es un juego de poderes y de visiones, aparte por cosas bastante eh, superfluas, pero finalmente tiene que haber también un aprendizaje social desde cómo te asumes como el rol, ¿no? En el que debieras estar jugando. Esos temas, en tu experiencia, ¿cómo los han asumido? Qué han encontrado allí? O hay de todo, obviamente, me imagino. No, es que justamente pienso que va por ahí, o sea, tocaste varios puntos que son muy importantes, ¿no? El primero es que por diseño no existen verdaderos espacios de participación, porque al poder manipularlos y usarlos para perpetuar cosas de poder, pues ha sido prácticas que se ha hecho por autoridades a lo largo de toda la vida, donde vivimos en un sistema de un gobierno paternalista, en donde viene a solucionar y disque a salvarte en el momento de crisis o de votaciones con alguna recompensa por una opinión de sí o no. Entonces, hay un desencanto desde ahí, porque una vez más se tienen que abrir espacios con personas que están dispuestas a llevar todo un proceso participativo a sus últimas consecuencias, ¿no? Y la otra es que son temas culturales que se reflejan en todos los ámbitos. O sea, es muy real lo que dices, en una junta de vecinos, en la junta de la escuela, incluso a veces cuando quieres hacer algún proyecto o estás planeando un viaje con amigos, ¿no? O sea, porque estamos hablando que tendrían que pensar en un esquema de gobernanza horizontal, si lo queremos pensar como de otra forma, que permite este tipo de procesos. Y la cosa es que no es conocimiento común cómo se lleva a cabo algo así. Entonces, es difícil generar esos incentivos a participar cuando nunca ves reflejada tu visión en los resultados. Por eso se necesita la voluntad de quien está en el poder de llevar el proceso completo, porque una vez más, repito, no es que se haga solo lo que dijo la gente porque dijo y le pareció. O sea, hay muchos factores que determinan las cosas, pero el que vayas a participar en un lugar y al final puedas ver un documento en donde te enseñen si están reflejadas las ideas que se hablaron o no. E incluso las que no se pudieron incluir, un proceso de transparencia de decir, ¿por qué no? Esto no es viable porque sale de nuestra jurisprudencia. Esto no es viable en la escuela porque Protección Civil tiene reglas al respecto. Esto no se puede poner porque el presupuesto no nos permite, o tenemos financiamiento en no sé dónde y está acotado. Pero el simple hecho que te expliquen por qué no se pudo reflejar tu visión, ya está haciéndote sentir que estás siendo parte de y que sí te escucharon, porque esa es la cosa, parece que es una, o sea, a mí me ha tocado en muchas ocasiones que es como sentir que se va a perder el tiempo, porque he participado en muchas de estas cosas y nunca pasa nada, ¿no? Entonces, como que viene de esa voluntad de quien dirige y luego de quien participa, pero se podría ir haciendo un cambio cultural conforme hay más espacios que se manejan de esa forma, para que se cambien los incentivos y se ponga a trabajar. El año pasado me pidieron facilitar un proceso así en San Luis Potosí y me decían, es que nadie va a querer participar, hay mucho desencanto de los espacios así. Llegaron, o sea, esperábamos alrededor de 40 personas, llegaron 70
y por 8 horas no dejaron de participar, se me acabaron los materiales, nos tardamos un mes en procesar las participaciones de la gente. Y dije, como, no es que no querían participar, es que no había habido un espacio adecuado, pero ahora lo que toca es de lo que salga del informe, se tiene que volver a regresar, que lo puedan ver, que lo puedan consultar, porque si no, una vez más es ir a hablar y perder las cosas, ¿no? Y de hecho, una vez más, a todos los niveles, a mí en lo personal, por ejemplo, ya no se me hace atractivo que me inviten a un panel en donde solo voy a escuchar a las mismas personas expertas que siempre invitan a que hablen en más formato discurso y algunas preguntas al final, por ejemplo. O sea, yo pienso que hay muchas de estas metodologías de participación que se pueden aprovechar para generar conocimiento y aprovechar la visión de todas las personas que están dispuestas a ir a participar en un seminario donde van a haber paneles de expertos. No estoy diciendo que no se reconozcan a los expertos ni que no se les dé oportunidad, porque sí es interesante y hay mucho aprendizaje ahí, pero ¿por qué no llevarlo algo más allá? Que se ponga, que sea un espacio de trabajo y se creen cosas, donde se puede generar una agenda conjunta de la industria o de la región o del territorio, multidisciplinaria de muchos temas, pero que todas estén contribuyendo hacia las mismas cosas, ¿no? Hacia una visión general donde cada quien desde lo que hace quiere contribuir. Y entonces imagínate si te invitaran a más espacios de esos, pues tal vez tendrías más ganas de ir porque estás como contribuyendo a hacer algo de una forma más activa en lugar de irte a sentar solo a escuchar lo que quien típicamente es experto va a decir, ¿no? Y cuando son conferencias que son cada año recurrentes del mismo tema, se empiezan a hacer muy repetitivas muy fácil, muy fácil. Y se puede volver interesante. Entonces, es un poco el empezar a hacer más comunes estos enfoques y reaprender cómo podemos participar en todos los niveles, desde la junta escolar hasta la industria en la que me desarrollo, hasta en decisiones de un megaproyecto o una política pública de las autoridades de ahorita, ¿no? O sea, sí. Sí, interesante, porque ese es un esfuerzo que tiene que ver con aceptar también un cambio de enfoque. Y ese es un cambio casi, bueno, es un cambio de paradigma y finalmente no hay creo yo que no hay mucha voluntad en general ni para aceptarlo ni para implementarlo en términos generales. Yo sé que hay casos de éxito, pero se habla mucho también, creo que tú mencionas a este economista indio, Amartya Sen, lo has mencionado en algunas ocasiones que hemos platicado y él parte, bueno, habla de ciertos principios o de un modelo basado en ciertos elementos básicos, habla de ciertas libertades que deben existir, pero que esas libertades tienen como precondiciones. Eh, es curioso porque él también señala que uno de esos principios debe ser la libertad económica. Si uno analiza estos índices de libertad económica que a muchos de mis amigos no les gustan, eh, porque evidentemente es un enfoque neoliberal de valorar los niveles de desarrollo, pero si uno ve que en esos países donde hay mayor libertad económica existe también mayores niveles de desarrollo, pero no solamente es repetir por repetir un dato. Si uno lo cruza con otra información, te llevas una gran sorpresa. Por ejemplo, Japón, Nueva Zelanda, Alemania, etcétera, Suiza, que son países en donde existen unos altos grados de libertad económica, también existe una fuerte base económica de economía social, cooperativas, organizaciones de productores, organizaciones de consumidores. Entonces no es solamente una cosa de que hay mucha apertura económica y hay mucha libertad económica y las grandes empresas se ensalzan y pagan bien, no. Es también una contrapartida que tiene que ver también en donde hay una organización social fuerte. Entonces, hablemos de eso. ¿Tú qué piensas al respecto? Claro, Amartya Sen con su enfoque de el Capabilities Approach, que es
el enfoque con el que ganó un premio Nobel. Es uno de los marcos de referencia más importantes con los que trabajo con mi equipo, en donde la forma resumida de hablar de esa filosofía es que todas las personas tienen derecho a vivir la vida que valoran vivir, ¿no? Y como platicábamos el otro día, hay una parte súper importante en el fraseo, ¿no? La vida que valoran vivir. No todas las personas valoran vivir el mismo tipo de vida, pero las necesidades que tenemos y el acceso a satisfacer, pues, lo básico que existe para sobrevivir, no debe ser un impedimento de poder vivir esa vida. A lo que se refiere, y con todo y que no define cuáles son los capabilities explícitos, ¿no? Estas libertades, se refiere a que, por ejemplo, no porque por salud tengas que sacrificar la vida que quieres porque no tienes acceso o tienes que trabajar para pagar una salud digna pertinente a tus necesidades personales, ¿no? O que no puedas llegar a tener el trabajo que quieras porque no tuviste acceso a educación adecuada para poder trabajar y desempeñarte en ese ámbito. O que no puedas tener un desarrollo creativo porque no hay espacios de aprendizaje de cultura o de técnicas o de ocio para tener inspiración y creatividad, y que te la vivas todo el día trabajando 12 horas para llegar a hacer cosas de la casa y entonces tu vida es solamente sobrevivir a la rutina, ¿no? Entonces, lo que dice es eso, que la estructura del gobierno y la comunidad, porque también esto pasa a través de las empresas, hay que reconocer que hay una responsabilidad también de las empresas de cómo se manejan con las personas que trabajan en ella, que influye también en estas partes, o sea, definitivamente, que te permite tener este tipo de accesos para que tú puedas decidir si quieres hacer una cosa u otra y no por poder lograr ese acceso o nunca tener ese acceso, tener que vivir una vida que no es satisfactoria, ¿no? Entonces, eso, si se piensa eso también cuando estamos hablando de programas, de políticas, de cosas, cambia mucho el esquema de cómo se entiende y por qué en muchos países justamente hay como estos espacios donde se respeta y se valora lo humano, lo que se necesita y que da espacio a que pasen así. Tu pregunta, ahorita con socios que tengo en Europa, me avisan ahorita que a partir del 1 de junio entran de vacaciones y regresan en septiembre. Y todas las personas en verano tienen 2 o 3 meses de vacaciones y en Navidad otro y todas las demás fiestas festivas. Estamos hablando de lugares como Francia, que son los lugares que llegan a tener semanas de 36 horas de trabajo, máximo 40, y el país funciona. O sea, no se está cayendo porque la gente tome vacaciones o porque haya un ritmo de trabajo más leve. En Bélgica es ilegal que quien te emplea te pida algo en horas no laborales. Lo puedes denunciar. Si podemos parar un fin de semana, ¿por qué no? O sea, y no pasa nada. Es mucho el entendimiento y el valor que le asignamos, que más bien seguimos un modelo un poco más norteamericano de Estados Unidos, en donde se habla más de la productividad y el siempre estar disponible y no existe el acceso a la salud. Y como que a veces copiamos y entonces, ¿qué pasa? México se encuentra entre los países que más horas a la semana trabaja, que no se traduce en riqueza para las personas, ni en una mejor calidad de vida, ni en nada más que en estrés, y en que tengas menos capacidades porque no tienes espacios de ocio suficientes, no tienes espacio para hacer ejercicio, para ser creativo, para convivir con todos tus familiares, para poder explorar otras partes del país. Apenas hace poco se pensó otra vez las políticas de vacaciones, ¿no? Pero siguen siendo muy, muy limitadas y eso, pues digo, hay muchos argumentos y lo que se puede hacer. Lo único que estoy señalando es que hay países que están en un nivel de desarrollo mucho más alto y que esos no son impedimentos ni que los hacen estar peor, al contrario, tienen mucho más libertades en ese sentido, ¿no? Y es muy importante destacar que si la parte del salario es sumamente relevante porque es uno de los vehículos para tener acceso a muchas cosas, no es lo único.
que define el bienestar de una persona. Por eso, como que hay también nuevas formas de medir ese tipo de desarrollo en los países, o que al menos buscan encontrar otros matices que no se centran en el entendimiento típico de la distribución de la riqueza una vez más. Por ejemplo, el coeficiente de Gini, que habla mucho de la transferencia, o sea, el que hay, ¿no? De entre los ricos y los pobres, y, ¿no? Normalmente estamos hablando del 10% de arriba y el 10% de hasta abajo. Bueno, después de estudiar muchísimo tiempo esa medida, se ha encontrado que lo que pasa es que las mayores distribuciones pasan en la clase media, no entre el 10% de arriba y el 10% de abajo. Entonces, un cambio en el coeficiente de Gini no necesariamente te está hablando de una redistribución de los extremos. Puedes seguir hablando de que los ricos se siguen haciendo más ricos y los pobres se siguen haciendo más pobres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues bueno, en muchos países se está empezando a usar uno que se llama coeficiente de Palma. Y el de Palma sí se pone a medir la redistribución entre el 10% es el 10% de arriba y el 40% de abajo. Y deja el 50% de en medio estable. Porque esa redistribución entre los que tienen más dinero y los que tienen menos dinero es lo que importa. Es en donde se está reflejando un cambio en la calidad de vida del grueso de la población, en una redistribución que sí está teniendo un impacto, porque por más que yo estoy hablando de que hay que hablar más de dinero, pues tampoco le podemos quitar el valor al dinero, ¿no? Y lo que puede implicar para este tipo de cosas. Entonces, también hay nuevas formas en las que se entiende esta problemática, en la que se mide esta problemática y en la que se pueden tomar decisiones que tengan como un impacto más directo en el grueso de la población, ¿no? Sin que sea tan manipulable, o sea, tan famoso el de las personas en pobreza extrema que viven con menos de $2 al día, ¿no? Y en varios países te dicen, no, y es que salieron de la pobreza extrema 2 millones de personas. Ajá, en muchos de esos lugares hicieron una transferencia de $1 a 2 millones de personas, que estás hablando que les costó, estoy exagerando, pero 2 millones de dólares, ¿no? Entonces, como ya no están en $2, están en 3, con una transferencia, pues en la métrica ya salieron de la pobreza extrema. Entonces, ahí estamos jugando con muchas cosas, la importancia del dinero, pero el riesgo de solo medirlo a través del dinero. ¿Por qué? Porque el tener $1 más no les cambió sus condiciones de vida. Tienen acceso a agua, tienen acceso a educación, a salud, a movilidad social, a poder escoger dónde vivir, a seguridad cuando salen a trabajar. O sea, fue una transferencia que se puede vender como una salida de la pobreza extrema. No sé, me quedo muy escéptica, ¿no? Entonces, te digo, como que hay muchos matices en cómo se considera la parte económica, que claro que debe estar ahí, pero que ahora hay muchas herramientas multidimensionales, incluso el índice multidisciplinario de pobreza es una medición interesantísima que justamente interrelaciona variables para poder ver un poco más la realidad, porque la realidad es compleja y multidimensional. No es una variable, nadie. Claro. Entonces, es importante que si a alguien le interesa el tema, aprender sobre estas nuevas perspectivas conforme se pueden entender las problemáticas y cómo trabajar hacia pues, una mejor situación. Sí, qué fascinante lo que nos comentas, porque, pero en esto tiene mucho que ver también los organismos internacionales de tipo multilateral, Sí. Porque ellos, al final de cuentas, transfieren un know-how o unas recetas que no siempre son las más multicriterios o multidimensionales o integrales. Me acuerdo que haber escuchado, y mira, me acuerdo haber escuchado a un economista de la CEPAL haber acuñado un término que es el Hood Robin, el Robin Hood al revés, que las políticas de redistribución de la riqueza asociadas con políticas fiscales, es decir,
cambios en los esquemas tributarios, aumentando la tributación a los segmentos de mayor riqueza y a las empresas de mayores ganancias. El efecto que eso ha tenido, particularmente en América Latina, ha sido todo lo contrario. Tenías un índice de Gini que estaba estancado o estaba agudizándose hacia la concentración o a la desigualdad, y después de haber impuesto políticas fiscales, eso se agudizó. Entonces, y en algunos casos se hizo el estudio a nivel mundial, en algunos países eso fue diferente, el efecto fue efectivamente de redistribución, pero en países como España e Italia, que son muy parecidos a los latinoamericanos, en general, digamos, no tanto, pero el efecto fue igual que en América Latina. No hubo una disminución de la desigualdad. Entonces, al final de cuentas, el tema económico es un factor importante, pero tiene que ver con cómo los estados, al final de cuentas, y los gobiernos, sus intenciones de intervenir y de revertir estos procesos terminan siendo obstáculos o generando, o jugando todo al revés, o jugando con las cifras, como dices tú. Sí, o sea, y de hecho es parte del proceso de la visión de desarrollo. O sea, si estamos hablando así directamente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, son instituciones, incluso de la ONU, que han pasado por procesos de cómo se mide y se entiende este tipo de cosas, y que en el camino, pues sí, digamos que han habido muchos aprendizajes, si lo quiero decir diplomáticamente. Y de hecho, una de mis introducciones más fuertes a este tema, ya como en detalle, fue justamente comparando la visión, en ese momento yo lo llamaba ya no por las implicaciones que tiene, pero de responsabilidad social, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en dos presas hidroeléctricas en el río Paraná, en Uruguay, frontera con Brasil y frontera con Argentina, dos presas hidroeléctricas, una financiada por el Banco Mundial y otra por el Banco Interamericano de Desarrollo, comparando el efecto en las comunidades guaraníes que vivían en las orillas de este río, ¿no? Y bueno, no había cuál irle, ¿no? De los dos financiamientos. Sin embargo, también te puedo decir que en los últimos años, a partir de la pandemia, de hecho, hemos tenido toda una apertura de espacios en donde se está buscando trabajar con estos nuevos enfoques. Tengo mucha experiencia trabajando con agencias de cooperación internacional que representan a gobiernos, sobre todo de países desarrollados, que están invirtiendo en países de renta media o que están, lo que le dicen en el Global South. Y que el enfoque viene 100% desde estas visiones de desarrollo de las que te estoy platicando. Y, por ejemplo, un ejemplo que a mí se me hace icónico es la agencia de Estados Unidos, USAID, que de mi experiencia trabajando con ellos, yo digo, si así pensara su gobierno, te juro que hasta el mundo entero sería diferente. O sea, es ejemplar, es ejemplar. Y también he trabajado con el gobierno alemán y el gobierno inglés, o sea, y lo estoy viendo, las tendencias están cambiando muchísimo. Lo que pasa es que son una escala muy grande y tarda mucho tiempo en permear como a las cosas que se van viendo más día a día, ¿no? Pero ha sido muy refrescante que estas agencias están dando los espacios para que las cosas que ellos financian vengan con este tipo de diagnósticos participativos, con este tipo de entendimientos de lo que es la justicia social, la paridad de participación, toda esta sustancia que tiene que ver con una forma de construir el desarrollo social con la que hemos estado platicando el día de hoy. Entonces, tal vez falte en que acabe de permear, y también pues hay muchas cosas que tienen que ver ya con las empresas, las autoridades, las agencias, los organismos de la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil de cada lugar, pues que también adopten esto y pueda ayudar a que el efecto se vea más rápido, porque si todo lo dejan a la escala internacional, pues
es muy difícil el caminito como para que llegue algo que puedas traducir en tu día a día, ¿no? Al inicio del gobierno actual en México, tuve la ocasión de participar en la elaboración de un proyecto conceptual para apoyar a artesanos y pequeños creadores culturales en general del ámbito tradicional. Y entre los datos que veíamos era una cantidad de apoyos importante que existía de programas gubernamentales que ya no existen, pero también el peso que tenía en el Producto Interno Bruto una cuenta satélite, la cuenta satélite que hace el Instituto Nacional de Estadísticas para medir aspectos del Producto Interno Bruto que no son tan medibles. Bueno, el PIB satélite del tema cultural y de fundaciones y organismos sin fines de lucro era casi de un 3%. Un 3% del PIB. De hecho, un 3 punto y algo. Es posible que eso haya bajado en estos años. Porque hubo bueno, el proyecto que estábamos armando tenía que ver con organizar unos esquemas de colaboración y de cooperación de empresas a estos grupos sociales, culturales, y muchos se resistieron luego de participar porque vino una política muy fuerte de control fiscal. Entonces, se tiende a pensar, algunos analistas han comentado eso, de que ha habido una resistencia de colaboración a fundaciones para estos fines, etcétera. Pero entonces, este contexto, ¿tú crees que se pueda dar fácilmente en circunstancias adversas, en donde ante una ausencia de políticas de Estado, yo no soy muy partidario de eso en todo caso, pero ante esta ausencia de espacios y de oportunidades y sobre todo de financiamiento, que las propias organizaciones, comunidades, organizaciones comienzan a buscar estos enfoques, ahora que lo estás comentando de los organismos de cooperación internacional, estoy comenzando a trabajar estos días con la agencia japonesa, pero entonces con estos nuevos enfoques, facilitándoles, aparte, la interlocución y los diseños de proyectos a la sociedad civil en México, ¿crees que entonces allí hay un espacio en donde se puede comenzar a implementar este cambio de paradigma? ¿Piensas tú que hay esperanza en que desde la sociedad civil comience a haber esta apertura? Básicamente porque, por este contexto que yo te digo, deja de haber apoyos, entonces hay que buscarle cómo, ¿no? Pues sí, ahí, para empezar, dos temas súper importantes. La sociedad civil es fundamental para esto, ¿no? A través de la organización de la sociedad civil, pero también por eso hago tanto hincapié en las empresas, porque las empresas también tienen mucho impacto en su entorno, en el entendimiento cultural y en qué se puede y no se puede hacer. Ahorita me voy a enfocar a hablar en organizaciones de la sociedad civil, pero sí me gustaría resaltar que cualquier empresa puede hacer cambios, que no quiere decir que sean más caros ni que, o sea, simplemente hacer modificaciones que sean coherentes y pertinentes también para aportar al bienestar de la gente que trabaja ahí. Y eso tiene un impacto en las familias que están viendo. Entonces también es una forma de contribuir. No tiene que ser, o sea, el tema social no tiene que ser altruista. Puede ser for profit, puede ser lucrativo, puedes hacer muchas cosas, simplemente que tenga una conciencia que también incluya la parte social. Entonces, dejando eso como súper claro, regresando a tu pregunta, no es algo que creo. He estado participando en procesos de eso desde que hay ese tipo pues, que cambió el ecosistema en el que se desarrollan las organizaciones de la sociedad civil en México y en varios países, y son financiados por gobiernos internacionales. O sea, agencias de cooperación internacional. Yo he sido parte de 2 proyectos de programa de resiliencia de la sociedad civil, en donde se dan capacidades. Justamente yo he dado capacitaciones, procesos de creación de capacidades en este tipo de enfoques y metodologías para que las integren, pero también en nuevas formas de búsqueda de financiamiento nacional, internacional, nuevas formas de modelos híbridos en donde sí dan servicios y producen, pero también hay temas sociales que desgraciadamente sí tienen que ser asistencialistas. O sea, si estás hablando con población en un nivel de vulnerabilidad muy alta, no les vas a poder cobrar, o sea, tiene que venir de otro lado, pero bueno, hay modelos híbridos con los que se trabaja y todo, y son programas que ahorita ya estamos hablando, entre estos 2 específicos que estoy hablando, van 7 años de trabajo directo con organizaciones de la sociedad civil en fortalecer todas estas capacidades para poder hacer frente a un ecosistema
pues que les revisa mucho esta, ¿no? O sea, como ese de nivel internacional. Trabajé en otro más específico en una región en México, en donde también para que no desaparezcan, porque conocen problemáticas que son como muy locales. Entonces esto era más enfocado como organizaciones muy chiquitas, muy incipientes, que muchas veces siguen siendo como algo, no su actividad principal. Tienen un trabajo y aparte hacen esto, pero porque hay un propósito y una causa que persiguen y que son importantísimas, porque han visto un deterioro, esto es en temas ambientales. Entonces también como van viendo la historia de lo que está pasando en el ecosistema y van diseñando soluciones así, y son importantes como esas acciones porque incluso, aunque es obligación de la autoridad, no se dan abasto para poder atender como ya esas cosas tan específicas, ¿no? Y en otro que trabajamos, ese también, pero que ese fue un poco más desde el lado de la academia, que fue para reducción de riesgo de desastres, cómo la sociedad civil puede entrar en esos grises que no quedan muy claros después de un desastre natural, bueno, un desastre socioambiental. ¿Quién es responsable? ¿La autoridad o la gente? Pero si la autoridad no tiene capacidad, ¿hasta dónde entran las personas? Y si tu organización no se dedica a la reducción de riesgo de desastres, ¿qué tanto te metes y qué tanto no? Y así, y fue un proceso de investigación de 2 universidades inglesas y 2 mexicanas de 2 años, con el que trabajamos una hoja de ruta y la trabajamos con organizaciones sociales de base también, en colonias muy específicas de zonas vulnerables, justamente para entender cuál es su papel en este tipo de situaciones. Entonces, si lo ves, es la resiliencia a este ecosistema más complicado, el apoyo a las organizaciones que trabajan temas muy puntuales, el entendimiento de que ante los retos globales a veces hay que salirte un poco de lo que haces y contribuir también, aprovechando que ya tienes una base organizada, y que resalta que hay mucho poder en la sociedad civil, es un actor fundamental en pensar, aunque en esta organización, aunque no sea formal, no tienes que ser una sede donataria autorizada para poder tener como una fuerza organizativa, y que más que nunca se tiene que seguir apoyando y visibilizando la importancia de volverse activos en algún tipo de red de esta forma, pues para poder atender muchas de las cosas que solo las ves tú desde tu realidad, ¿no? Entonces, sí, no creo que haya esperanza, la hay, y hay muchos espacios que están apoyando esto, y creo que más bien falta conciencia de que más personas aprendan cómo pueden involucrarse, porque esa es una forma también de participación. De hecho, en México tenemos una de las tasas más bajas de organismos de la sociedad civil con respecto a otros países de América Latina, pero es bajísimo el número de organizaciones. Creo yo que tenemos que asumirnos en esa posición de colaboración. Pero te voy a platicar algo ahí que es muy interesante de eso, ¿sí? que es como un asterisquito. Porque además de la cantidad de organizaciones de la sociedad civil y de cuántas personas están como vinculadas, una de las formas de medición de eso es, por ejemplo, cuántas personas voluntarias tienen o cuántas personas hacen donativos recurrentes, ¿no? Y, por ejemplo, si tú comparas eso con Estados Unidos o Canadá, pues México se queda súper abajo porque no hay una cultura de tener organizaciones con las que trabajas los fines de semana o en tus tiempos libres o a las que constantemente les donas dinero. Y se hizo un estudio para entender por qué. Y sí es algo súper interesante que creo que también vale la pena tener presente. La razón es porque en México y en las culturas latinas generamos una red de seguridad mucho más tejida para las personas que están a tu alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy común que en una familia se hagan cargo de la abuelita, del primo. Se quedó sin trabajo, vive en mi casa. En una época mi sobrino se vino acá para estudiar. O sea, hay mucho esa conexión que se deriva en dos partes. Cuando tienes recursos disponibles, muchas veces los diriges a tu propia familia, familiares o amigos que pueden estar en un proceso de necesidad, ¿no? De que necesitan un poco más de apoyo, pero al mismo, y que, bueno, y quita recursos y tiempo de organizaciones que están más externas, pero al mismo tiempo tiene un efecto directo en que hay mucho más barreras para que una persona en México o en un país latino se quede en situación de calle. Si tú ves en Estados Unidos, es muy fácil que personas de tu entorno estén en situación de calle con problemas de adicciones, que bueno, ahí también entra todo el tema de adicciones, que es otra cosa, pero bueno, que muchas veces se conecta, ¿no? Y al mismo tiempo que, que hay mucha participación en las organizaciones de la sociedad civil, pero luego ves y te dicen como, es que hace 6 años no veo a mis papás, o los veo una vez al año, con mi hermano no me hablo. Aquí en los países latinos, si alguien
ve a sus papás una vez al año, es raro, o sea, ¿no? Sobre todo si estás en el mismo país, es diferente cuando estás expatriado, lo que sea, pero normalmente al menos tienes una comunicación mucho más directa. Entonces, ese tejido social de safety net, de seguridad, de nunca dejar que la gente de tu alrededor quede en una posición extremadamente vulnerable, desvía recursos de este otro tipo de organización. Entonces, si bien se puede tener conciencia y, por ejemplo, como temas de cambio climático o la emergencia climática, más bien, o ese tema, cómo involucrarse o alguna causa que pueda sentir personal, de que debemos aumentar ese sentido de responsabilidad, definitivamente, pero también no es porque hay una apatía, sino porque socialmente hay una cohesión mucho más fuerte en comparación a otros países que marcan esos indicadores de manera más alta. Eso es súper revelador, porque siempre lo tendemos a ver como con los números fríos y nos creemos un cuento que es así. Y es cierto, la intensidad de las relaciones humanas, interpersonales, familiares en América Latina es... Yo de niño, mis viajes de vacaciones eran a la casa de la tía que vivía cerca de la playa, así. Y claro, los padres de uno se ahorraban bastante dinero en nuestras vacaciones, pero es cierto, es totalmente cierto eso. ¿Con qué te gustaría cerrar? Porque podemos seguir hablando aquí un buen rato. Tu plática es fascinante, pero creo que ya nos van a empezar a odiar si nos seguimos demorando un poco más. No, antes que nada, muchas gracias, César. La verdad es que es súper interesante. Me encanta platicar de estas cosas y como construir sobre estas ideas. Y lo único es que, o sea, a mí lo que me gustaría decir es que no es que hayan posturas buenas o malas en general. Lo único que yo quería buscar con esta conversación es visibilizar algunos enfoques que se están usando en el tema de desarrollo social a nivel internacional, de los que se puede aprender, desde los que se pueden usar para analizar cosas que están pasando una vez más en nuestras casas, en nuestras empresas o donde trabajamos, en las políticas de nuestra alcaldía, municipio, estado, donde, el país, ¿no? Es una forma diferente de verlo que se vuelve muy interesante y que creo que hay mucho de explorar ahí que todavía no es tan de uso común y que es interesante que lo fuera, ¿no? Entonces, mi objetivo era, pues, abrir una nueva perspectiva de cómo pensar las cosas, sea cual sea la opinión que tenga cada quien sobre todos estos temas. Muchísimas gracias, Anuki. Ana María de la Parra estuvo con nosotros platicando de estos cambios de enfoque centrado en las personas. Es un gusto, me gustaría volver a invitarte para otro programa y aquí ya tienes tu casa. Muchas gracias a todos los oyentes y esperamos sus comentarios en el chat cuando subamos este video. Gracias, con gusto. Hasta luego. Adiós.